Obviamente que se tiene en cuenta el tema de la realización de los trabajos prácticos y la asistencia, ¿sí? Que son requisitos de regularidad de la materia. Así que bueno, eso nomás. ¿Alguna duda, alguna cuestión que haya quedado pendiente de clases anteriores, que quieran que conversemos un poco, que refresquemos? Escriban o abran su micrófono y le damos para adelante. El día 22 de junio, Francis, es el parcial. Les voy a confirmar, pero yo lo anoté para el 22 de junio, el parcial. Sí, va a ser por Classroom el parcial. Va a estar colgado ahí para que lo puedan hacer en el horario de la materia, ¿sí? Que los martes tenemos de... hasta las 22, hasta las 23, ¿verdad? Los martes tenemos de 21:40 a 23, así que en esa hora 20 vamos a hacer el parcial. El parcial va a ser muy simple, ¿sí? No va a tener ejercicios prácticos, ¿sí? Pero sí va a ser una cantidad interesante de preguntas. A desarrollar brevemente y con opción múltiple. Pero van a ser bastantes preguntas, ¿sí? Van a ser bastantes preguntas como para que tengan el tiempo, o sea, está pensado para que lo puedan hacer, ¿sí? En 80 minutos, ¿sí? El tiempo que tenemos nosotros es 120, o sea, vamos a... podemos conectarnos por Meet, pero a la vez pueden hacer el parcial, digamos así. Disculpe, profe. Sí, Antonella. ¿Qué fecha había dicho que no llegué a escucharlo porque me conecté tarde? Disculpe. Está bien, Antonella, el 22. Yo pedí que fuera el 22, ¿sí? Me tienen que confirmar, pero yo creo que va a ser el 22. La devolución seguramente va a ser el viernes 25, ¿sí? Y el recuperatorio seguramente va a ser el 2 de julio. Así que bueno, esperemos que ande todo bien y que podamos pasar este cuatrimestre conforme. Bien, ¿qué más? ¿Alguna consulta que haya quedado de clases pasadas que necesiten que refresquemos antes de continuar? El trabajo práctico Gina era hasta las 19:30, pero podés entregarlo ahora, no hay problema, porque todavía no le cerré la opción de que no se aceptan más respuestas. Pero bueno, o sea, como que ya pasó la hora de entrega. Pero hacerlo no hay problema. Sí, Natalia, hablemos sobre el diagrama de Gantt. De todas maneras, quiero comentarles que, digamos, este ejercicio de diagrama de Gantt, ¿sí? Es un ejercicio de introducción, no fue complejo. De todas maneras, vamos a revisar diagramas de Gantt cuando realicemos también control, diagrama de PERT, que es un control que puede hacerse en conjunto con el diagrama de Gantt. Natalia, si querés abrir tu micrófono y decime cuál es tu duda sobre el diagrama de Gantt. Hola, profe, buenas noches. Yo le envié el trabajo, lo entregué hace bastante ya, pero lo volví a hacer el diagrama de Gantt y se lo envié en el correo, no sé si lo recibió. Sí, te respondí, Flor, también.
Ah, no, no me di ni cuenta. Y bueno, Está ahí me bien. quedo. Yo al diagrama de Gantt lo adjunté en el Classroom con la entrega del Perfecto, trabajo práctico. perfecto, Irina, perfecto, sí. Sí, Ah, daba la bueno. posibilidad de incorporar un archivo ahí en el Sí, mismo o trabajo. sea, Y claro, también, en el formulario adjunté uno, pero después volví a adjuntar otro en la entrega. El real ajá, es el bien, de la entrega, es de un Excel. perfecto, Irina, no hay problema. Ok. Natalia me pregunta, pero quería saber más o menos cómo ubicar los cuadraditos en cada día, digamos, no sé si se entiende. Sí, asignás una celda por cada día, ¿sí? O cada hora y pintás la actividad, o sea, pintás tantas celdas como horas tenga esa actividad, ¿sí? De todas maneras, o sea, este diagrama de Gantt que vimos era muy sencillo. De todos modos, cuando veamos control, ¿sí? Cuando veamos lo que hace al control, vamos a ahondar más en el diagrama de Gantt y en los controles o sea, en las herramientas de control, que una de ellas que va conjunta con el diagrama de Gantt, que es el diagrama PERT, ¿sí? Establecer el cumplimiento de la programación, ¿sí? Eh, así que, así que bueno, de todas maneras, el trabajo práctico se aprueba con 65%, ¿sí? Así que no se asusten si, si no obtienen el puntaje máximo en el trabajo práctico, ¿sí? Yo voy a considerar mucho del trabajo que realicen, ¿sí? Digamos, porque en este tipo de actividad, ¿sí? El diagrama de Gantt, y en específico en esta actividad, en este ejercicio práctico, tiene varias formas de resolución, ¿sí? Y la forma de resolución es de acuerdo a lo que ustedes consideren que es el proceso que tiene esa labor, ese trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sí o sí, la primera actividad debería ser la actividad A, que es la primera de todas, ¿sí? Y sí o sí, la última actividad es la I, que es la prueba y control de los sistemas, ¿sí? O sea, si de repente vos pusiste la prueba del sistema antes de la instalación del sistema, es medio ilógico, ¿sí? Bien. Y también te da la posibilidad de que hay actividades que puedan hacerse en paralelo, ¿sí? Y, y digamos, la, eh, las actividades consecutivas, sí o sí, es una después de la otra. Pero hay o sea, eh, hay dos grupos de actividades que son consecutivas, B, C y D, ¿sí? Y F y G. Y en verdad, F y G, como es un trabajo exterior, no dentro del edificio, que es la instalación de los motores exteriores, el montaje de los mismos, ¿sí? Puede hacerse después de la actividad A, o sea, puede ser A, F, G y luego ser B, C y D, o al revés, hacer adentro la instalación de los cables, etcétera, hacer A, B, C y D, luego F y G, ¿sí? Y la conexión de las consolas puede ser, o sea, después de la instalación, debe ser, o sea, si vos instalás las consolas antes que hacer la instalación eléctrica, medio complicado, ¿sí? Por eso es más que nada, tiene varias formas de resolución, pero es muy simple. Tengan en cuenta que esta actividad tiene 9
nueve pasos, ¿sí? O sea, esta tarea tiene 9 pasos en su proceso. Y en realidad hay procesos productivos que tienen 60, 100, 120. Ponele 20, que tenga el doble, ¿sí? Entonces, está en ustedes diagramar la programación de esa tarea, de esa producción, ¿sí? Y luego establecer el cumplimiento, ¿sí? En la primera actividad tenían, creo que eran 4 horas, ¿sí? Y luego, o sea, que es el análisis y evaluación de cómo están las condiciones, y bueno, quizás en la realidad lo hacen en 3 horas, bueno, con el sistema de control PERT, ¿sí? Van a establecer las desviaciones a esa planificación y establecer la eficiencia o no ineficiencia de la actividad o del proceso. Profe, Sí, sí, profe, Mayra. una consulta en lo de la hora. Vio que decía 0,5 y 1,5. ¿Cómo sería eso? Yo me compliqué un poco ahí. Sí, si vos a la celda, si es para pintar, podías dividir las celdas, pero si no, no hay problema. Si pintaste un cuadradito y le pusiste al lado de media hora y posterior a esa media hora empezaste la otra actividad, no hay problema. O sea, lo considero yo que eso, no hay problema en eso, no hay problema. Yo puse Pero por eso, sí, 0,5 y en el otro cuadrito 1,5 y después le mandé el número 2 y así correlativamente con todas las horas, digamos. No sé si estará bien. genial, no hay problema, lo consideramos. Por eso, todas las cuestiones que hacen al diseño del diagrama de Gantt, no hay problema. Lo mismo que me preguntaban el tema de la fecha de inicio y final. Y es lo que hablábamos en la clase pasada, la anterior, no me acuerdo. Si no dividís jornadas laborales, ¿sí? Es continuo, no tiene fecha de inicio y final. Si estableciste jornadas laborales, 8, 9 horas, 6 horas, lo que vos consideres, sí. Entonces, y si no estableciste número de fecha y estableciste por día, y una actividad comienza el lunes y termina el martes, poner fecha de inicio lunes, fecha final martes. O sea, no hay problema en eso. Lo que me interesa a mí es que ustedes razonen el diagrama en sí, ¿sí? Que puedan establecer, por ejemplo, cuando ustedes cualquier actividad que realicen, ¿sí? Pueden establecerla por diagrama de Gantt, ¿sí? La misma rutina en la casa que tengan, supóngase para cocinar, van a hacer una receta, algo, ¿sí? Hacen la mise en place, o sea, la preparación de los elementos, cuánto tiempo consideran que le va a llevar eso, la preparación del alimento, la cocción, luego poner la mesa, comer, luego levantar los platos, luego lavarlos, secarlos y guardarlos, o sea, y establecen un horario que es teórico en su primer en su primera opción y luego van a comprobar si eso está bien calculado o no. Entonces es algo que lo pueden hacer en su vida cotidiana totalmente. Es algo útil que les va a ayudar a eficientizar el tiempo y seguramente los movimientos que hacen. ¿Sí? ¿Qué otra cuestión más que quede para que avancemos? ¿Nada más? ¿No? ¿Estamos bien? Estamos requete bien. Bueno, voy a poner a ver si podemos hacer. Taran. Porque estuvimos hablando de... Se me ocurrió una pregunta. Sí. Sí. Los temas para el parcial son hasta el último tema que usted dé en la, por ejemplo, última clase antes del parcial. ¿Entra Sí. todo?
Sí, claro, la última semana, que es la semana que ya les digo, ¿sí? Si decimos 22 menos 7, son no sé cuántos. La semana del 15 de junio. Sí, 15 de junio. Y la clase del 15 de junio y la del 18, podemos usarla desde el repaso para lo que vimos todo el cuatrimestre, ¿sí? El martes que viene no tenemos clase porque es 1 de junio, que es el Día de la Provincia, y tenemos clase el viernes 4, martes 8 y viernes 11. El viernes 11 va a ser la fecha de entrega del tercer trabajo práctico, que es multiple choice, ¿no? Y la clase del 15 y la del 18 podemos usarla para repasar, si quieren, y el 22 le metemos con todo al parcial. Entonces, hasta lo que veamos en la clase 11, hasta el día 11 de junio, ¿sí? Genial, Gina, ahí me llegó el trabajo. Y después viene el parcial, devolución de la nota, el recuperatorio, lo que tenga que recuperar, y nos vamos de vacaciones. Y nada más. ¿Alguna otra consultita? ¿No? Bueno, ¿se está presentando algo ahí? ¿Hay una presentación o algo? No. En la pantalla no, ¿no? A mí me hice presentación, pero no veo nada más. Pero no se ve nada. Bueno, pongo detener presentación y la voy a poner de vuelta. A ver cómo se hace. Presentar ahora. Tu pantalla completa. Compartir. Y vamos a ver. Ahí se ve el gráfico de la descripción general de la toma de decisiones. ¿Sí? A mí no me aparece nada, profe. Ahí me dice, está presentando. Ahora sí. Ahí está. Bueno, yo soy como de la escuela antigua, ¿viste? O sea, me cuesta un poco. O sea, yo estoy viendo lo que está presentado. No sé cómo hacer para verlos a ustedes o ver si se ve, no tengo idea mucho, pero bueno, ustedes guíanme. Cualquier cosa. Estábamos con el tema de el proceso de la toma de decisiones, ¿sí? Y habíamos visto el método para la toma de decisiones, la racionalidad limitada, la intuición, ¿sí? Habíamos determinado el proceso de la toma de decisión con los 8 pasos, etcétera, ¿sí? Definir el problema, etcétera, elección de definir los criterios, establecer las alternativas, elección de la alternativa más adecuada, etcétera, etcétera, la implementación, la evaluación. Vimos también las condiciones que se citan o imperantes para la toma de decisiones, condiciones de certidumbre, de riesgo e incertidumbre. Vimos los tipos de problemas y decisiones estructurados, que los problemas bien estructurados tienen decisiones programadas y los no estructurados no programadas, ¿sí? Y nos quedó por ver los estilos del tomador de decisiones, ¿sí? Que son estilos del pensamiento lineal o no lineal, porque ya con las investigaciones que se realizaron,
o sea, es probable que el método utilizado para tomar las decisiones, ¿sí? Se vea afectado por un pensamiento en particular, ¿sí? El estilo de pensamiento que cada uno pone en evidencia, ¿sí? O evidencian dos cosas: la fuente de la información que tendemos a usar, que son datos externos o fuentes internas, y cómo procesamos la información de manera lineal, o sea, racional, lógica, o no lineal, intuitiva, creativa, etc. Esto, ¿sí?, da como resultado dos tipos de pensamiento, de estilo de pensamiento, uno lineal y el otro no lineal. Donde el lineal es el estilo de toma de decisión de las personas que prefieren usar datos externos y procesar esa información a través de una reflexión racional, lógica, estadística. Y por el contrario, el pensamiento no lineal es el empleado por quienes se inclina por las fuentes internas, digamos, de información, las emociones, la intuición, y procesan a partir de percepciones, sensaciones, corazonadas, etcétera, ¿sí?, que determinan su acción y su decisión. Y a su vez, un párrafo aparte, son los errores y sesgos que se dan en la toma de decisiones, ¿sí? Voy a dejar de compartir esto, ¿sí? ¿Qué es lo que me gustaría que veamos ahora? Algo planteamos la clase, una de las clases pasadas, ¿sí? Que hay errores que tienen los decisores, los que toman decisiones, respecto de las mismas, ¿sí? Y, a ver cómo hago. Esto lo saqué del libro de Collins, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Compartimos. Sí. Estos son los errores y sesgos en la toma de decisiones. ¿Se ve ahí el grafiquito? Díganme sí o no, porque no sé. Sí, perfecto. Geniality. Bien. Estos son los sesgos que se pueden dar respecto de la toma de decisiones, ¿sí? Y son fáciles de interpretar. Por ejemplo, el exceso de confianza es cuando el decisor tiene excesiva confianza o una imagen o perspectiva irreal, o sea, realmente positiva de sí mismo, ¿sí? Y cree que lo que él sabe o piensa está bien y que no se equivoca, ¿sí? Entonces él tiene un exceso de confianza, ¿sí? El sesgo de gratificación inmediata describe a los tomadores que quieren obtener recompensas inmediatas y evitar costos futuros, ¿no? A veces la decisión de aquellos encargados de la toma de decisiones, ¿sí? Cuando solamente se busca el resultado inmediato, y no todas las decisiones se obtienen inmediatamente, o sea, no obtienen resultados inmediatos, o cuando se prefiere un resultado inmediato a uno a largo plazo, a veces esa decisión no es del todo correcta, ¿sí? El efecto anclaje se refiere a las maneras en que los tomadores se apegan a la información obtenida inicialmente, ¿sí? Y como que se resisten a tomar nuevos datos o examinar nuevas alternativas, ¿sí? Entonces se aferran a lo que ellos ya
a la información que ya contaban, ¿sí? La percepción selectiva es como que ante una información determinada, ¿sí? El tomador de decisiones solo toma una parte de ella, y digamos, o la parte que le conviene, o la parte que cree que es la importante, y en realidad no está tomando toda la información como corresponde, sino solo una pequeña porción, ¿sí? ¿Qué más? El sesgo de confirmación. También, al no contar con toda la información necesaria, los tomadores de decisión, digamos, no toman la decisión sin contar con todos los datos necesarios, ¿sí? Y a veces, digamos, y este sesgo de confirmación, digamos, hace como que ellos creen lo que quieren, ¿sí? O sea, no necesito tantos datos, no necesito tanta información, yo creo esto y ya está, ¿sí? El sesgo del encuadre se presenta cuando los tomadores de decisión resaltan ciertos aspectos de una situación y excluyen otra. O sea, estos tres sesgos de anclaje, percepción selectiva, de encuadre y también el de confirmación, ¿sí? No toman en cuenta todos los datos necesarios o la información con la que cuentan no es cierta o no es oportuna, ¿sí? Entonces, no tienen la capacidad de poder realmente examinar la situación. O sea, no tienen, ¿vieron cuando veíamos el tema de la racionalidad limitada, que depende también de la capacidad del tomador de decisiones o la capacidad que tiene de poder contar con la información? Bueno, está en eso. Estos sesgos se dan generalmente en ese tipo de toma de decisiones, de racionalidad limitada, que están sesgadas, o sea, por la capacidad que tiene el tomador de decisiones respecto de la información con la que cuenta o respecto de la orientación que le da a la información que cuenta. El sesgo de disponibilidad ocurre cuando los tomadores de decisiones se inclinan a considerar los eventos recientes o que han sucedido en su experiencia, y tomando en cuenta su vivencia personal, ¿sí? O sea, cuentan, o toman de relevancia los hechos vividos, ¿sí? O que están en su memoria para tomar la decisión, ¿sí? Y no la información lógica, real, cierta, analítica, o hasta oportuna, perdón. El sesgo de representatividad, ¿sí? El sesgo de representatividad se da cuando vieron que en las decisiones de riesgo,
que se toma, ¿cómo se dice? Se toma una base de probabilidad de ocurrencia. Bueno, en este sesgo de representatividad, ¿sí? El tomador de decisiones evalúa, ¿sí?, la probabilidad que ocurra un acontecimiento. Pero en comparación con otro hecho u otro conjunto de hechos, ¿sí? O sea, compara probabilísticamente la ocurrencia o la solución de un problema anterior o diferente y lo traslada a este problema en particular. No sé si se entiende esa parte. Díganme sí o no, no hay problema. Sí, profe, como que usted la comparación de hechos anteriores para la toma de decisiones de los próximos hechos. Claro, y son problemas totalmente diferentes y que quizá no tienen relación, ¿sí? Y no tienen relación entre sí, pero él considera que, digamos, en la otra situación, la probabilidad, o sea, el riesgo de ocurrencia o el riesgo o la decisión que se tomó de riesgo, ¿sí?, y dio un resultado determinado, también lo puedo aplicar en este otro problema. El sesgo de aleatorización. Describe las acciones de los tomadores de decisiones que tratan de dar una interpretación a eventos aleatorios. Las razones que casi todos los seres humanos, dice el libro, nos cuesta trabajo lidiar con el hecho de que aunque las situaciones imprevistas pueden ocurrirle a cualquiera, no hay nada que podamos hacer para predecirlas, ¿sí? Pero, vamos, cuando dejamos al azar, digamos así, cuando dejamos al azar o creemos que no tenemos ningún grado de control de alguna situación o problema y no podemos, o sea, y la decisión que tomemos no necesariamente va a determinar un resultado esperado o proyectado o con un grado de confianza adecuado, ¿sí? Y el tomador de decisiones tiene en cuenta eso, o sea, tiene en consideración o muy adentro suyo, es decir, lo que haga no va a cambiar nada, así que tomo cualquier decisión, ¿sí? Una onda así, ¿sí? Los costos hundidos ocurre, ¿sí?, cuando los tomadores de decisiones, ¿sí?, consideran para la toma de su decisión todos aquellos costos, digamos, similares que han sido ocasionados en una situación similar o parecida anteriormente y consideran para su decisión actual esos costos. O sea, todo el costo, gasto, desgaste que produjo una situación anterior para tomar una decisión en un problema actual, toman en cuenta lo que pasó antes. Y eso no está bien, porque los tiempos cambian, las situaciones cambian, y las situaciones, aunque similares, ¿sí?, no son iguales porque se producen en momentos diferentes, ¿sí? El sesgo de interés personal. Es cuando el resultado de decisiones anteriores, ¿sí?, han afectado o la decisión que toman afecta de alguna manera
al interés individual del tomador de decisiones, ¿sí? Donde este tomador de decisiones asume los logros, pero no los fracasos, y los fracasos son de terceros, de otros, entonces le echa la culpa a los otros y se arroja los éxitos de las decisiones, ¿sí? Entonces tiene una visión mezquina y egoísta respecto de sus decisiones. El sesgo de retrospectiva es la tendencia que tienen los tomadores de decisiones, digamos, creer que como han podido predecir con exactitud o con resultados favorables un evento, ¿sí? Ellos piensan que esta decisión también va a tener una situación similar o un resultado similar, ¿sí? Estos sesgos o estos errores que se toman en cuanto a la decisión o sea, a las decisiones de aquellos responsables de tomar decisiones, son muy comunes y la verdad que a veces es difícil alejarse o separarse de algunos sesgos, ¿sí? La misma experiencia, el mismo transitar en la toma de decisiones, te va a llevar a equivocarte, a tomar decisiones desacertadas o a caer en estos sesgos, ¿no? Entonces, es algo que aunque no querramos puede suceder, ¿sí? Sin la intención. Quizás a veces la inexperiencia te da el decir, no fue culpa mía, fue del otro, y vos tomaste la decisión, ¿sí? Digamos, la acción de otra persona te lleva al logro o al cumplimiento de un objetivo, o a la resolución de un conflicto, ¿sí? Y te arrojas vos mismo el mérito, ¿no? A veces sin querer, a veces queriendo, ¿sí? A veces porque sos responsable de los otros, ¿sí? Entonces, pero es fácil caer en este tipo de sesgos. Sí, Mayra, en realidad está en el libro y está en la página, creo que 175 del libro. Del libro de Collins, ¿no? El 174, 175. Ahora, la clase pasada vimos cuán difícil es la toma de decisiones, ¿sí? Y cuán necesario es el análisis y determinación de las alternativas, ¿sí? El criterio que utilizamos para establecer la ponderancia de las alternativas, y veíamos en el tema de lo que sucedía en este momento con las restricciones que se habían determinado a nivel nacional y que justo cuando estábamos terminando la clase daban las novedades respecto de las restricciones a nivel provincial. Y cuán difícil debe ser para aquel que toma la decisión, ¿sí? Establecer el grado de certidumbre o de ocurrencia del resultado favorable, ¿no? Decimos que en este mundo de hoy, la incertidumbre es lo que abunda, ¿sí? Porque no tenemos control de todas las situaciones que hacen o que intervienen en la realidad de las organizaciones individuales también, y a veces al no tener el control de todas las variables intervinientes, hacen que esa incertidumbre nos lleve a tomar decisiones que no son favorables, ¿sí? O que no logran el resultado esperado. Ojalá tuviésemos
tuviésemos situaciones donde pudiésemos controlar las variables y pudiésemos establecer sin problema como los problemas estructurados donde tomamos decisiones programadas, ¿no? Es decir, bueno, a este tipo de situaciones, a este tipo de problemas, tiene esta decisión que soluciona satisfactoriamente ese problema, ¿sí? O, digamos, que las situaciones no programadas, los problemas no programados, que necesitan de soluciones o de decisiones no programados, perdón, problemas no estructurados necesitan soluciones o decisiones no programadas, ¿sí? Si fuese fácil determinar la solución, realmente estaríamos en una panacea, ¿no? Pero hablábamos en la clase pasada, qué difícil es poder determinar realmente tomar una decisión o determinar la acción o la alternativa de solución para la toma de decisiones ante un problema determinado y tenga resolución. Cuando vimos ¿qué fue? Que en las condiciones de riesgo, cuando vimos las condiciones de riesgo y decíamos, bueno, hay una probabilidad de ocurrencia, hay una probabilidad que la solución, ¿sí?, con la información disponible, ¿sí?, sea esta, y por eso tomamos la decisión o la probabilidad de solución ante esta toma de decisión es del tanto por ciento, y es satisfactoria, ¿sí? Aun cuando no es la mejor, es satisfactoria. Y a veces no sucede eso. Por más que establezcamos parámetros de comparación, analicemos y establezcamos criterios de evaluación, ponderemos esos criterios, determinemos alternativas, que a veces las alternativas tienen que ver con la creatividad, con la innovación, y otras con establecimientos o análisis duros, lógicos, fácticos de ciertos datos, ¿sí? Y la alternativa no siempre es fácil, ¿sí? Y está en cada uno de los que toman decisiones, y en este caso ustedes, la decisión o sea, el trabajo que van a tener de acuerdo al grado de responsabilidad que desarrollen en las diferentes actividades que realicen, ¿sí? Tan complejo va a ser tomar una decisión ante un problema real. Y no siempre van a tener la posibilidad de la efectividad. Pero es importante que conforme vayan ejerciendo su profesión, vayan tomando decisiones, ¿sí? La única manera de poder ejercitarse es en la práctica y adquirir la experiencia, que vieron cuando hablábamos de intuición, algo que es innato, pero a la vez la experiencia te va dando ciertos parámetros donde apoyarse. Ojo, no caer en el sesgo en los sesgos que vimos recién, pero sí tener en cuenta la experiencia que tenés por problemas similares, proyectados o trasladados a la situación que estás viviendo para la toma de decisión efectiva, ¿sí? Vamos a ver más adelante, en el segundo cuatrimestre,
algo de toma de decisiones, ¿sí? Cuando analicemos lo que hace a la dirección y ejecución dentro del proceso de administrativo, y vamos a ver más casos prácticos, vamos a establecer casos prácticos que nos permitan tomar decisiones, o sea, vamos a plantear situaciones hipotéticas donde ustedes van a tener que tomar decisiones respecto de esa situación, ¿sí? En este punto que, digamos, o sea, como que nos adelantamos un poco del programa, pero no quería dejarlo pasar a la toma de decisión dentro del planeamiento estratégico, porque hace a la función de la planificación estratégica, la toma de decisiones. Pero lo vamos a ver más adelante también en el segundo cuatrimestre, pero más que la parte teórica, vamos a ver la parte práctica. Lo mismo vamos a ver el tema de la planeación, ¿sí? Lo mismo vamos a ver el tema de la planeación y del control también vamos a ver más casos prácticos. Bueno, ¿alguna duda respecto a esto? Acá vamos a terminar con la unidad 4 del programa, ¿sí? Y el viernes que viene vamos a comenzar con la unidad 5, que son las estructuras, ¿sí? De todos modos, la semana, como ya dijimos, la semana la semana del 15, ¿sí? Y del 18 vamos a revisar todo lo que vimos en el cuatrimestre. Sí. Si no tienen dudas, vamos a parar acá. Pero me gustaría que hoy vi, antes de empezar la clase, que había varios de los chicos que no habían entregado su trabajo práctico, ¿sí? Había la mitad entregada nomás de los que estaban. No sé ahora, durante la clase, si entregaron más. Uno solo me saltó que habían entregado. Pero vamos a dejar la clase hasta aquí. Vamos a dejar la clase hasta aquí y vamos a volvernos el viernes que viene. Sí. Yo lo corrijo hoy día corrijo, a más tardar mañana, depende el tiempo que tenga, pero corrijo los trabajos prácticos hoy día. No sufran la ansiedad, que seguramente les ha ido bien. Y bueno, el martes que viene, el Día de la Provincia, no tenemos clase, y el viernes que viene ya nos vemos. Pero yo creo que para el lunes o martes a más tardar, ya subo el tercer trabajo práctico que lo van a tener que entregar el 11, que es más, es muy simple, pero muy simple. Así que bueno. Bueno, consúltenme lo que quieran, aprovechemos este tiempo que nos queda o despidámonos hasta la semana que viene. Nada de nada. Adiós, profe, buenas noches, dale, genial. Listo, chicos. Nos vemos la semana que viene. Disfruten el fin de, cuídense. Cuídense por el tema del COVID, así que bueno, mantengan restricciones, todo. Buena semana, que anden muy bien, chicos. Muchas gracias por estar.